Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos todos, cada uno de ustedes, a esta transmisión. Universidad Rural de Guatemala se siente muy complacido de que ustedes nos acompañen y que hayan elegido esta opción en la academia que ofrece nuestro país. Estamos convencidos de que uno de los elementos más importantes que posee Universidad Rural es su equipo de docentes, pero principalmente todos los estudiantes que conforman este enorme plantel. Sean bienvenidos al ciclo 2022. Esperamos que este año sea lleno de bendiciones, que cada uno de los estudiantes pueda cumplir las metas que se ha propuesto para este nuevo ciclo. Esperamos que a todos nos lleguen las bendiciones que merecemos. Señores estudiantes, tengo a bien compartir con ustedes el curso de Derecho Penal y Procesal Penal. El código es FG 033. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 1. Y el tema que vamos a tratar se titula Definición de Derecho Penal. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicó. Soy abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión. Y antes de empezar a trabajar este tema, quiero agradecer inmensamente a Dios por la vida, por la salud, todas las cosas buenas que nos ha regalado. Siento muy complacido nuevamente de estar apoyando acá. Y también quiero darle las gracias a Universidad Rural de Guatemala, que ha confiado en mi persona para seguir contribuyendo con un poquito de lo que hemos formado durante varios años y poder compartirlo con cada uno de ustedes. Mi alta estima y consideración para la Universidad Rural por la oportunidad que me ha brindado. Entonces, señores estudiantes, permítanme felicitarlos a cada uno de ustedes. Quizá en estos momentos no nos conocemos, pero sé que hay varios de los estudiantes a los cuales tuve el honor y privilegio de poder compartir en las aulas universitarias. Pero lamentablemente, pues no hemos podido retomar las clases de forma presencial. Y es por eso que Universidad Rural llega a todos los estudiantes a través de este medio. Déjenme felicitarlos porque están a un paso de poder culminar y poder consolidar todo el esfuerzo que se han realizado durante el transcurso de estos años. Sé que ha sido muy difícil para cada uno. Hay que renunciar a varias cosas: a la familia, a los amigos, a las diversiones, pero encontrarán una respuesta al final de todo ese tortuoso camino, que culminará con la obtención de un título que lo va a acreditar con la calidad y con el grado, perdón, de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y 2 títulos adicionales que otorgan una calidad muy importante, la de abogado y la calidad de notario, para poder ejercer como fiscal, pues como profesional en el ejercicio liberal de la profesión. Tenemos un par de fallas por la calidad del servicio de energía. Esperamos que en un momento se normalice para poder restablecer de mejor forma esta clase. Entonces, están a un paso de poder consolidar todo ese esfuerzo y felicitaciones porque eso será de beneficio para ustedes, para su familia y todas las personas que tienen mucha fe en cada uno de ustedes. Bien. Universidad Rural de Guatemala considera muy oportuno el poder realizarle un recordatorio a usted, estudiante,
el cual tenemos en la pantalla de su monitor. Es necesario que lo leamos e indica Universidad Rural de Guatemala. Recordatorio. Para que sean validados los cursos, debe haber cumplido con tu asignación en el formulario F0306-2019-01. El límite es el 8 de febrero de 2022. Si aún no has cumplido con este requisito, descarga, llena, firma, envía o entrega a tu sede antes de la fecha indicada. Los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre por cada curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral. Adicionalmente, no se asignarán al sistema por tal circunstancia. Nota, se le recuerda al estudiante que solo se puede cursar por estudiante y por semestre académico hasta el promedio más 2 asignaturas del plan de estudio correspondientes. Se tendrán por no cursadas y por ende invalidadas las notas. De todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más, al tenor de lo establecido en el artículo 10, literal C, del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil. Para mayor información, consultar a tu sede académica. También es importante ese recordatorio en cuanto a la boleta de inscripción, reinscripción y programas especiales. Y la información del link que aparece en pantalla. Bien, ¿qué pretendemos con esta clase? Esta clase tiene un objetivo y es el siguiente. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de definir el derecho penal desde el punto de vista objetivo y subjetivo, distinguiendo los límites al poder punitivo y sus generalidades. Bien, el medio de comunicación que Universidad Rural de Guatemala considera oportuno para que me hagan llegar todas las dudas que tengan durante la clase, me la trasladen en el transcurso de la semana a este correo pública penal y procesal penal @urrural.edu.gt. Es importante para el estudiante hacer conciencia de que el estudio se consolida durante el transcurso de la semana, de tal cuenta que usted como estudiante pueda anotar todas las dudas que tenga, buscar la bibliografía adecuada para poder consolidar y encontrar esas respuestas. Y de considerar oportuno la intervención de su servidor, enviar las dudas que se tengan para poder resolver las mismas en la siguiente clase. Bien. Empezamos con la definición del derecho penal. Pero antes de iniciar con esta definición, es importante que nosotros podamos definir qué es el derecho. Y existen múltiples definiciones de lo que podemos entender como derecho. Decía Santiago López Aguilar que el derecho no es más que la voluntad de la clase dominante, hecha ley. Esto en una definición muy filosófica, pero que podemos ir ajustando en el momento oportuno. Pero podemos definir que el derecho es el conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones propias del mismo derecho, que tienen un objeto principal, y es regular la conducta de los hombres en una sociedad jurídicamente organizada.
Y la definición que usted vaya a encontrar de derecho, pues va a ir variando dependiendo de qué autores haya leído usted. Pero básicamente esta definición tiene todos los elementos distintivos del derecho. Habiendo apuntado eso, vamos a indicar qué es el derecho penal. Y el derecho penal es una rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado. El derecho penal asocia a la realización de determinadas conductas llamadas delitos, penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas. El derecho penal es una rama de las ciencias penales que estudia al delincuente, a la víctima, al delito y a las penas y a las medidas de seguridad. Entonces, en el transcurso de todo este curso, estos conceptos que son propios del derecho penal, sí es necesario acuñarlos y tener el concepto claro de cuál es la definición que corresponde a cada uno de ellos. ¿Qué es el Estado? ¿A qué se le llaman delitos? ¿Cuál es la definición de penas? ¿Y cuál es la definición de medidas de seguridad? Es importante también que el estudiante conozca qué es delincuente. ¿A quién se le llama víctima? ¿Cuáles son los elementos que conforman el delito? ¿Cuál es la teoría que trata de explicar el delito? ¿Qué es una pena? ¿Y cuáles son las teorías de las penas y las medidas de seguridad que distintos tratadistas han desarrollado y que en la actualidad conocemos como doctrina? Bien, pasamos a estudiar desde el punto de vista objetivo. ¿Qué es el ius puniendi? Y es que el derecho penal lo vamos a estudiar desde dos puntos de vista. El primero vamos a llamar ius puniendi o derecho penal subjetivo. Y a ese derecho penal subjetivo vamos a indicar que es el derecho que se identifica con el ius puniendi, que significa el derecho o facultad del Estado para castigar. Si nosotros hemos analizado cuál es la estructura del Estado, o nos hemos preguntado en algún momento qué es el Estado, vamos a recordar que el Estado es una persona jurídica. Y la característica de las personas jurídicas, contrario a las personas individuales o naturales, es que no las vemos. Pero podemos sentir los efectos que tiene sobre cada uno de nosotros esta persona. Y entonces el Estado se ha organizado y ha dividido los poderes que el mismo pueblo le ha delegado a sus gobernantes en tres organismos. Un organismo denominado organismo legislativo, un organismo denominado organismo ejecutivo y un organismo denominado organismo judicial, cada uno con funciones distintas. Pero cada una de estas funciones que realiza este organismo va orientado a que el Estado realice su fin o la finalidad que posee el mismo, que es el bien común. Y dentro de las finalidades o dentro de las formas de cumplir estas finalidades, pues también se encuentra la función del Estado de velar por el respeto a varios bienes jurídicos que el mismo Estado tutela, pero que va orientados a la protección de la persona. Y
Vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos, pero una forma de cuidar a la persona o velar o que se respeten sus bienes jurídicos, sus garantías, pues es a través de castigar a la persona que transgreda los derechos que posee una persona. Pero únicamente el Estado tiene la facultad de castigar. Nadie más se puede arrogar esa facultad más que el Estado a través de las instituciones que ha delegado para cumplir este objetivo. Aún cuando un funcionario ejerza una función por delegación del mismo Estado, pues si no tiene la competencia necesaria para poder realizar esa función, aun cuando sea un funcionario público, no tiene esa facultad. O por ejemplo, citamos siempre aquí, porque un alcalde, un diputado, pues no puede ejercer funciones propias que le corresponde a un juez, aun cuando su función esté en representación del Estado. No tiene esa competencia, no le ha sido otorgada esa facultad para poder impartir justicia en nombre del Estado. Únicamente el Estado, entonces, pero a través de los funcionarios legítimamente o legalmente autorizados para ese ejercicio. Bien, el otro punto de vista desde el cual se analiza el derecho penal es el jus puniendi. E indica que solo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de una pena. Solo el Estado puede crear figuras delictivas y penas, nadie más. En el ejercicio del jus puniendi, por supuesto, porque si tiene la facultad para castigar, también tiene la facultad para poder crear estas figuras delictivas. Y entonces el jus puniendi indica que es la facultad de imponer penas que tiene el Estado como único ente soberano. Y este jus puniendi, el jus punale, es el conjunto de normas jurídicas que regula la actividad punitiva del mismo Estado. ¿Qué es lo que vemos a continuación? El jus punale es el conjunto de normas jurídicas penales que regulan y limitan el poder punitivo del Estado. Determina los delitos y sus consecuencias jurídicas, que son las penas y las medidas de seguridad. También se señala que el jus punale es la manifestación concreta del derecho objetivo. Aquí se limita el jus puniendi de acuerdo con los preceptos constitucionales y la dignidad de las personas. De tal cuenta que si el Estado tiene la facultad de castigar, también es necesario que el Estado haya determinado con antelación qué es lo que se va a castigar. No todas las conductas de las personas se van a castigar, solo las que el Estado previamente ha considerado que son lesivas y que dañan con una consecuencia enorme a la persona, sus bienes, su dignidad o su vida. Una vez determinado qué tipo de conductas es necesario castigar, también el Estado debe determinar qué pena le corresponde por esta conducta antijurídica que lesiona a la persona, a sus bienes o a su dignidad. Bien, ¿y cómo se va a establecer? Bueno, se va a establecer a través de un cuerpo normativo en el cual se establezcan precisamente los supuestos jurídicos considerados como delitos y la pena. En este caso, están compilados a través del Código Penal, contenido en el decreto número 17-73,
del Congreso de la República. Y también se pueden encontrar regulados en normativa penal o ley especial que pues existen múltiples leyes penales especiales, las cuales regulan un fenómeno que en su momento era necesario el poder controlar a través de la emisión de una ley denominada especial, las cuales también son emitidas por el órgano especializado de carácter permanente que es el Congreso de la República de Guatemala. Bien. Ahora vamos a analizar la naturaleza jurídica del derecho penal. ¿Y en qué consiste la naturaleza jurídica? ¿A qué le llamamos nosotros naturaleza jurídica? Bien, cuando hablamos de naturaleza jurídica, tratamos entonces de encontrar propiamente la esencia de un concepto jurídico del cual necesitamos nosotros realizar un análisis. Y entonces, al encontrar la naturaleza jurídica, buscamos la esencia y establecer en dónde realmente se encuentra ubicado el derecho penal. Y existen algunos supuestos. Podemos indicar que el derecho penal corresponde a una de las grandes divisiones del derecho, que es el derecho público. Algunos podrán indicar que pertenece al derecho privado. De alguno podrá indicar que pertenece al derecho social. Otro podrá indicar que corresponde a un derecho totalmente nuevo y que posee una autonomía. Y alguien también podrá indicar que el derecho penal únicamente es una accesoriedad. Entonces, ¿cuál sería la forma adecuada de ubicar el derecho al derecho penal para poder encontrar su esencia y su naturaleza? Bueno, basta entonces con explicar cada uno de ellos para poder encontrar la ubicación real del derecho penal. Bien, volvió la iluminación por un instante. Entonces, si alguien indica que el derecho penal pertenece a la división del derecho y lo ubicamos en el derecho privado, con el argumento de que en ciertas etapas del proceso penal se puede iniciar una gestión desde una normativa civil o que existen algunas instituciones propias del derecho penal, que permiten realizar una actividad desde una instancia particular, que sería una de las formas en las cuales se inician los procesos. Tampoco estaría muy acertada y acercada a la realidad esa aseveración. Si podemos indicar que pertenece a un derecho autónomo, indicando que tiene sus propias características, que tiene principios, que tiene conceptos propios de esta rama tan especial, pues de cierta forma también tendríamos un poquito de razón, pero no podríamos estar muy acertadas en esa definición. Si bien es cierto, el derecho penal tiene conceptos muy propios, son delito, pena, medida de seguridad, proceso penal. Y todos los conceptos jurídicos en los cuales tiene campo de acción el derecho penal, pues aún falta un poquito para que el derecho penal sea considerado como un derecho autónomo. Tampoco podemos indicar que el derecho penal solo es una accesoriedad.
Porque si bien es cierto el derecho penal, dentro de una de sus características, es que es la última opción del Estado para hacerle frente y para repeler a una conducta o actividad criminal. Cuando han fallado todas las instituciones que el Estado mismo ha procurado para poder hacerle frente al fenómeno criminal, pues tampoco estaríamos acertando claramente con esta aseveración. Porque si bien es cierto, el Estado invierte en, en la prevención del delito a través de tres instituciones principales, que primero la familia, en la cual se encuentran normados, regulados la forma en la cual debe ser orientada una persona en su desarrollo integral para que su conducta sea lo más apegada a derecho. Si esa institución falla, tenemos un serio problema. Pero existe otra institución también encargada de consolidar todos esos principios que son inculcados dentro del seno familiar, que es la escuela. Y existe una forma de ir orientando a la persona a través de un desarrollo de contenidos programáticos que tiene el Ministerio de Educación, orientando a consolidar los principios fundamentales y valores fundamentales que debe poseer una persona y tratando de volver a esta persona, a este ser humano, a este niño que empieza una etapa de desarrollo cognitivo, a poder formar una conducta o actividad de producción, de tal cuenta que esté orientado a un beneficio o un crecimiento personal. Y una institución que termina de consolidar todos estos principios es la iglesia, también encargada de una orientación de un crecimiento espiritual que permite que las personas pues apeguen su conducta a todas las normas de carácter religioso, morales y por supuesto jurídicas. Si todo eso falla, entonces el Estado tiene que reprimir ese tipo de conductas. Y de cierta forma entonces el derecho penal sí se convierte en una accesoriedad como última opción después de haber fallado a todas estas instituciones. Pero es importante, y nos retrotraemos al inicio de la clase, al indicar que si el derecho penal, desde los puntos de vista subjetivo y objetivo, únicamente corresponde al Estado, esa facultad de castigar y de poder delimitar cuáles son las penas y las medidas de seguridad, y es el Estado, a través de los órganos que él mismo ha delegado como competentes para poder juzgar y ejecutar lo juzgado, entonces eso no es una facultad del Estado, porque una facultad es un derecho que se tiene. Es una cuestión meramente, en este caso, obligatoria. Entonces deja de ser una función, pero deja de ser un derecho y se constituye una función, una obligación, porque el Estado puede reprimir conductas delictivas y debe así realizarlo. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 203 de la Constitución. En este momento me permito leer e indica lo siguiente. Artículo 203 de la Constitución. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Se complementa con el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 7 del Código Procesal Penal. Entonces, la naturaleza del derecho penal tendría que ser de naturaleza pública, porque es una función estatal el poder
ejercer como ente soberano todas las facultades que le corresponden al derecho penal. Bien, entonces pasamos a otro tema que se llama límites al ius puniendi. Son 3 límites los que vamos a analizar. El primero, denominado principio de legalidad. Segundo, principio de intervención mínima. Y el siguiente es principio de culpabilidad. Se desarrollan de la siguiente forma. El principio de legalidad establece la reserva absoluta de la ley. ¿Y a qué se refiere esa reserva absoluta de la ley? Bueno, la ley sirve como garantía de que únicamente lo establecido con antelación es considerado como delito. Y limita entonces el ejercicio del ius puniendi porque el Estado no puede considerar como delito una conducta que previamente no ha sido declarada así por el organismo especial que le corresponde esta actividad. Y también sirve como límite para poder establecer únicamente el parámetro en cuanto a las penas. El Estado en este caso no puede sobrepasar la pena previamente establecida dentro del cuerpo normativo denominado Código Penal o en algún caso pues las leyes especiales. Un ejemplo sencillo podemos indicar al encontrar un supuesto o un tipo penal establecido en el Código Penal. Siempre colocamos como ejemplo el artículo 123. Es uno de los más fáciles de comprender al indicar que el homicidio indica que comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Y entonces encontramos el supuesto jurídico y la pena. El supuesto jurídico, que es la hipótesis de cuya realización, pues trae aparejada una consecuencia jurídica, que es la pena. Cuando una persona realiza una actividad que consideramos como delictiva, pues no está infringiendo la ley, únicamente está encuadrando su conducta a un tipo penal previamente establecido y se hace acreedor a una pena. Esta garantía es la que nos permite a nosotros hacerle frente a un estado abusivo, a un estado que pretenda crear una figura delictiva cuando no existe. En este caso está plenamente establecido de quien diere muerte a una persona. Y existen varias modalidades en las formas en las cuales pues, se puede dar muerte a una persona y el legislador trató de regular y establecerlo en los tipos penales que regula el artículo 124, el 125, el 126 y el artículo 127 del Código Penal. Si no está previamente establecido, no se puede entonces iniciar un proceso penal en contra de una persona y por lo tanto no podemos nosotros concluir con una pena. Y entonces existe también un ejemplo típico en el cual indicamos, si una persona es denunciada porque se considera que esta persona a través de un ritual de hechicería le provocó la muerte a una persona, ¿será posible que esta persona pueda enfrentar un proceso penal en su contra? ¿Qué pensamos? Bien, entonces, si no está regulado dentro de la ley penal sustantiva, perdón, sustantiva, pues no podemos nosotros iniciar una persecución penal.
es un supuesto que la ley no lo contempla. A eso se refiere la reserva absoluta de la ley y la exigencia de certeza en la ley. Y también encontramos la prohibición de analogía. Y el Código Penal es claro en el artículo 7 al establecer exclusión de analogía e indica el artículo 7 del Código Penal. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. ¿Y qué es la analogía? En este caso, la analogía es tratar de resolver una situación similar y tratar de encuadrarla a un tipo penal que sí está contenido dentro de la norma. Pero el mismo código establece que es una actividad prohibida para los jueces. Principio de intervención mínima. ¿Y a qué se refiere la intervención mínima? Bueno, la intervención mínima se refiere a que el Estado debe aplicar el derecho penal como última ratio. La última opción que tiene el Estado para poder controlar el fenómeno criminal es la aplicación del derecho penal. Si en un estado ideal se cumpliera lo establecido en el artículo 4 de la Constitución, que indica libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Si efectivamente se cumpliera con lo regulado en la Constitución, con este precepto constitucional, pues no, el Estado no tendría necesidad de intervenir. Todos nos llevaríamos bien, todos respetaríamos cada uno de los bienes jurídicos que posee otra persona. Entonces el Estado no tendría mayor intervención en la represión de una conducta. Pero el Estado considera que debe intervenir como última opción, cuando necesariamente deba participar y no de forma negligente a cada instante dentro de esta actividad. Y entonces indica que existe una exclusiva protección de los bienes jurídicos. Hay ciertos bienes jurídicos que necesariamente el Estado debe proteger. Estos bienes jurídicos están orientados a la protección evidentemente de la persona. Y el primer bien jurídico que se debe proteger es la vida. Si se pierde ese bien jurídico por parte de la persona, pues no tendría objeto la protección de los otros bienes. Siguiente bien jurídico que se debe proteger es la libertad. No hay nada más preciado después de la vida que la libertad. El siguiente bien es el patrimonio. Y el patrimonio es considerado como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona. Y, sin ser menos importante, la dignidad de la persona humana. El respeto a la dignidad y a la integridad de la persona también es considerado como un bien jurídico de protección relevante. Y en este caso sí debe intervenir el Estado. Cualquier otro bien, pues subsidiariamente existen instituciones para poder proteger y de alguna forma menguar alguna actividad que se pueda considerar como delictiva. La subsidiariedad y utilidad del derecho penal. El derecho penal debe ser subsidiario. Únicamente cuando las instituciones como la familia, la escuela, la iglesia y la misma sociedad no han podido hacerle frente a un fenómeno criminal, hasta en este momento debe actuar.
También debemos hablar de la responsabilidad por los hechos. En este caso, sí debe poder intervenir el Estado para poder buscar a un responsable de causar un daño que haya lesionado alguno de los bienes jurídicos que hemos apuntado anteriormente. Y por último tenemos la proporcionalidad de la pena. El Estado trata con su actividad de poder nivelar o poder compensar la desigualdad o la alteración de un derecho por alguna actividad de una persona en contra de otra. Pero la pena que debe aplicar por determinados hechos debe ser proporcional a la actividad delictiva, a la actividad que ha lesionado intereses, jamás superior a ello. Porque entonces nos encontraríamos no con un Estado que pretenda reparar una conducta, sino que pretende castigar, y dentro de las nuevas tendencias del derecho penal, pues ya no se considera que el Estado deba castigar, sino el que Estado debe tener un carácter preventivo, rehabilitador, reeducador del delincuente para poder devolver a una persona que ha sido declarada como culpable de un delito, pues devolvérselo a la sociedad, pero ya de una forma productiva. Bien, pasamos al principio de culpabilidad. Y entonces este principio de culpabilidad pues tiene tres elementos. Primero, la comisión del delito. El resultado prohibido ha de haber sido querido por ella o ser el fruto de una acción propia, imprudente. Y la capacidad y el conocimiento para ser consciente que estaba cometiendo un delito. Bien, principio de culpabilidad. Primero, que la actividad que se realice efectivamente sea un delito, o que esté contemplado dentro del Código Penal o las leyes especiales como un delito. Recordemos que el derecho penal, pues, únicamente tiene dentro de sus características la exterioridad, sancionar todas las conductas, mera actividad, hacer algo o dejar de hacerlo en el caso de que sea una actividad de no hacer, una forma de comisión del delito. Pero si, por ejemplo, solo pensamos en realizar una actividad, porque el ser humano tiene esa capacidad de pensar mucho. Y en algunas ocasiones, pues, tal vez a alguien se le ha cruzado una idea de delinquir. Y si recordamos dentro de la teoría del delito, que ya se ha estudiado, me imagino, pues existe una fase interna del delito, en la cual la persona únicamente piensa en cómo realizar una actividad que pueda estar encuadrada dentro de los supuestos que se establecen como delito. El pensar, a excepción de una ley especial, no constituye delito. Si tenemos un vecino, siempre nos fastidia nuestro vehículo, fastidia nuestra casa. En alguna ocasión, tal vez, un ciudadano ha pensado en lesionarlo, pero lesionar a su persona, siempre y cuando solo sea un pensamiento, no constituye delito. Pensamos en algún momento asaltar un banco porque necesitamos capitalizarnos. Si es únicamente un pensamiento, nadie lo sabe, no es un delito.
Si pensamos en algún momento recoger bienes que no nos pertenecen y apropiarnos de ellos, si solo es un pensamiento, no constituye delito. Solo la actividad que pueda lesionar bienes jurídicos y que estén regulados en el Código Penal y en leyes especiales como delitos, en el cual nosotros, con esa conducta que realicemos, podamos encuadrar nuestra conducta al tipo penal establecido con antelación, entonces en este caso sí será delito. Bien. ¿Qué pasa si de forma imprudente, negligente, con impericia, manejamos un vehículo automotor basado en estado de ebriedad? ¿Será que esa conducta estará prohibida dentro de la legislación guatemalteca? El manejar un vehículo de forma imprudente, negligente, con impericia y en estado de ebriedad. Yo considero que sí, más o menos como en el artículo 157 del Código Penal vamos a encontrar un supuesto jurídico en un tipo penal de esta forma. Pero sí, con las mismas particularidades que establecimos anteriormente, solo que en lugar de un vehículo automotor, fuese un caballo. Podrá existir cualquier otro supuesto, pero no el establecido en el 157 del Código Penal, porque no ha sido regulado ni tipificado con este supuesto. Entonces, podría ser otro supuesto menos este. La comisión del delito, entonces, es la mera actividad en la cual nosotros encuadramos una conducta al tipo penal. Ahora bien, que el resultado prohibido ha de haber sido querido por ella o de ser el fruto de una acción propia imprudente. Bien, sí. Yo pretendo apropiarme de un bien que no me pertenece, un televisor, porque me sirve. Necesito un enorme monitor para mis clases. Y sé que el vecino tiene uno de las características que bien se pudieran ajustar a mis necesidades. Y ingreso a su vivienda. El resultado prohibido está siendo querido, está siendo considerado. Sí lo necesito y lo realizo. Esa conducta, entonces, no podemos alegar nosotros ignorancia en este caso. No podemos nosotros alegar en nuestra defensa unas causas de inculpabilidad o todas las que regula el Código Penal como causas de justificación. No, el resultado es querido y realizado. O ser el fruto de una acción propia imprudente. Bien, si voy con mi vehículo automotor en un área en donde la señalización indica que debo manejar como máximo a 60 kilómetros por hora, pero de forma negligente e imprudente, yo voy manejando a 80 kilómetros. Si esa señalización indica una cosa contraria, es porque quizá existen características propias de la carretera que hacen aconsejable no sobrepasar el límite de velocidad. Si producto de mi acción imprudente yo causo un accidente porque existen muchas curvas, no existen las condiciones apropiadas para un frenado rápido, pues entonces, aunque yo no haya querido realizar esa acción, mi conducta imprudente provocó la lesión en el bien jurídico de otra persona y ello hace que yo sea culpable. No existe justificación. Si yo manejo en estado de ebriedad o si porto un arma de fuego en estado de ebriedad, esa conducta imprudente puede causar perjuicio y lesionar un bien jurídico tutelado a favor de otra persona. Entonces, este principio de culpabilidad en particular establece dos supuestos: el querer realizar la acción o que de forma negligente yo produzca esta acción.
Contrario, yo voy manejando mi vehículo, respetando el límite de velocidad. Voy de forma prudente. Tengo licencia para manejar el vehículo, acorde al vehículo que llevo. Voy en estado sobrio, pero por algún inconveniente, una persona salió corriendo de una calle, de un callejón, y con mi vehículo lesiono a esa persona y termino lastimándola seriamente. El hecho se dio, las consecuencias se han dado físicamente porque una persona lesionada, pero sin embargo mi conducta no la podemos encuadrar dentro de un tipo penal que merezca una pena, porque tengo justificación para poder indicar en ese supuesto que esa actividad no fue buscada. Esa conducta prohibida, el resultado no lo busqué y el resultado o esa acción no fue producto de mi actividad imprudente. Si revisamos el artículo 21 del Código Penal, cual establece, 22, perdón, establece caso fortuito. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ella la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Puede ser un supuesto de caso fortuito. Bien. Ahora vemos la capacidad y el conocimiento para ser consciente que está cometiendo un delito. Es necesario entonces estar consciente de que la conducta o actividad que estoy realizando está prohibida, que es un delito. Bien, si yo necesito para mi protección, porque considero que existe una amenaza inminente a mi seguridad, a mi persona, a mi familia y a mis bienes, yo necesito una protección, necesito un arma de fuego. Entonces, realizo todo el procedimiento de mercantil para adquirir el bien y todo el procedimiento administrativo para registrar ese bien. Porque sé que si ando con un arma de fuego sin la licencia de vida, aun cuando sea mía, yo la adquirí legalmente, pero si no cumplo con ese requisito administrativo que me permita obtener la autorización y yo conozco esa actividad, pues entonces sí existe el principio de culpabilidad. Yo sé que es prohibido. Aún más si ando un arma de fuego sin registro. Es una actividad prohibida. Si yo lanzo una piedra hacia un vehículo, propiedad de un vecino, sencillamente porque quiero, sé que la conducta es prohibida. Tengo ese conocimiento. Si encuentro frente a mi vivienda una bicicleta y la veo el día domingo, la vuelvo a ver el día lunes, la vuelvo a ver el día martes, y nadie llega por ella, pero sé que es del vecino, pero el vecino no se preocupa, pero a mí también me sirve para poder movilizarme a mi trabajo. Y yo tomo esa bicicleta y la meto a mi vivienda. Sé que estoy cometiendo un delito. No es mía, no me pertenece. Entonces existe el principio de culpabilidad. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con la gente que es feliz? Y aquí en Guatemala les decimos loquitos o locos. Son felices porque no tienen ninguna preocupación, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta persona si agarra una piedra y se la lanza a usted y le da un golpe en la cabeza y lo lesiona? Lo deja seriamente lesionado, le ordena bien las ideas por un momento. Esta persona no está consciente de sus actos. Entonces esta persona no se hace acreedor a una pena. Es necesario que por esta actividad pueda tener como consecuencia la aplicación
de una medida de seguridad, porque esta persona no cometió un delito, cometió un hecho que lesionó a otra persona, pero al final de cuentas, él necesita ser atendido. Él es una víctima, no tiene conciencia de ello, y por lo tanto debe someterse a un cuidado para que no lesione a otra persona y tampoco para que se lesione a sí mismo. Pero no es delito, porque no tiene el conocimiento necesario para saber que la actividad que está realizando es un delito. Bien, si usted va por su casa, por el pasillo de su casa, usted pasa frente a una puerta, ya ha pasado y esa puerta sale un su familiar que le gusta hacer bromas y lo toma por la espalda, lo sujeta por la espalda y usted reacciona de forma violenta porque no se esperaba esa actividad, puede hacer que usted pueda lesionarlo, pero también puede considerar que está sufriendo una agresión ilegítima. Y entonces no existe delito porque no está consciente de que pueda cometer una acción que pueda ser considerada como delito. Aún usted lo haya lesionado, aún usted le haya provocado cualquier tipo de lesiones, no está consciente. Si un elemento de las fuerzas de seguridad por las noches, en un lugar donde no existe iluminación adecuada, ve que una persona se acerca y la persona hace un movimiento en el cual la gente pueda creer que va a sacar un arma y él la saca y desenfunda el arma y le dispara antes, puede hacer que él considere que iba a sufrir una agresión ilegítima y que por eso accionó. No tenemos la certeza en ese momento de que pueda ocurrir determinada acción porque solo estamos haciendo un movimiento, quizá para rascarse, para sacarse la billetera, para tomar unas llaves. No se sabe, sin embargo, se considera en ese momento y se actúa. No se tiene el conocimiento de que se está cometiendo un delito. Y el Código Penal regula varios supuestos, causas de inculpabilidad. Regula el miedo invencible, la fuerza exterior. Por ejemplo, si estamos en un segundo nivel y estamos bromeando con otros compañeros y se empiezan a empujar y de repente me empujan y yo termino empujando a otra persona y cae por las gradas, pues es una fuerza exterior irresistible porque yo ya no pude estabilizar mi cuerpo por, por un impulso que alguien me dio y terminé provocando un daño. Existe error, obediencia debida y la omisión justificada. Que en su momento es necesario que cada uno de estos elementos que apunté anteriormente sean analizados. Bien. Contenido del derecho penal. ¿A qué le vamos a llamar contenido del derecho penal? Bueno, al hablar de derecho penal vamos a hablar de dos cosas. Propiamente del derecho penal y de las ciencias del derecho penal. El derecho penal se refiere al conjunto jurídico penales creadas por el Estado para determinar los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Y las ciencias del derecho penal se refieren al conjunto sistemático de principios, doctrinas y escuelas relativas al delito, al delincuente, a la pena y a las medidas de seguridad. Partes del derecho penal. Entonces, al referirnos propiamente al derecho penal, vamos a dividirla en dos partes. La parte general del derecho penal, que es la regulación que vamos a encontrar en nuestro Código Penal,
y se ocupa en esta parte general de las distintas instituciones, de los conceptos, principios y categorías, así como las doctrinas relativas al delito, al delincuente, a las penas y a las medidas de seguridad. Y vamos a encontrar esto regulado en el libro primero de nuestro Código Penal, regulado desde el artículo 1 al artículo 122. A eso le vamos a llamar parte general del derecho penal. Y la parte especial, ¿a qué se refiere la parte especial? En este caso se ocupa de los ilícitos penales, propiamente de los delitos y las faltas. Y de las penas y de las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes cometan estas actividades que pueden ser encuadradas en delitos y faltas. Ramas del derecho penal. Las ramas del derecho penal, vamos a analizar y son tres. Derecho penal sustantivo o material, derecho procesal o adjetivo, derecho penal ejecutivo o penitenciario. El derecho penal sustantivo o material se refiere a la sustancia misma que conforme al objeto del estudio de las ciencias del derecho conforma entonces el delito, el delincuente, la pena y las medidas de seguridad. Y que se va a encontrar regulado específicamente en el Código Penal o en las leyes especiales que contemplan estos supuestos jurídicos que encuadran los tipos penales y las penas que cada uno de ellos pues ha sido determinado. Y el derecho penal procesal o adjetivo se refiere a la aplicación, a la forma de aplicar las leyes, pero o el derecho penal sustantivo material. Es el medio o vehículo que ocupa el derecho para poder materializar y sustanciar la aplicación del derecho penal. Si el derecho penal sustantivo establece los supuestos considerados como delitos y las penas que deben aplicarse a las personas que han cometido o encuadrado su acción, su actividad, a estos supuestos, el derecho penal es el vehículo que va a poder establecer el proceso para poder lograr que la persona responsable por esa actividad, la cual es considerada como delito, se haga acreedor a una pena o una medida de seguridad. Esto a través de un proceso penal en el cual tendrá como fin último la obtención de una sentencia dentro del mismo proceso. El derecho penal ejecutivo o penitenciario se refiere al conjunto de normas jurídicas y doctrinas que regulan la ejecución de una pena dentro de los centros penales o penitenciarios destinados para este efecto, por supuesto, y que ha sido obtenida a través de un proceso penal, materializado en una sentencia. El derecho procesal penal o adjetivo, de cierta forma, pues tiene autonomía. También el derecho penal sustantivo material tiene autonomía en algunas cosas, porque tiene principios propios, tiene doctrinas que lo sustentan, tiene características propias, los cuales en algún momento puedan tener una estrecha relación. Así también el derecho penal ejecutivo penitenciario, en virtud que el derecho penal ejecutivo penitenciario es una consecuencia de los dos derechos anteriormente apuntados. Fines del derecho penal. Tiene dos fines.
Castigar los actos delictivos que lesionen o pongan en peligro intereses o bienes jurídicos. Y la prevención del delito y efectiva rehabilitación del delincuente. Bien. El derecho penal se caracteriza por la imposición de penas. Entonces, si el Estado, a través de los órganos que él mismo había destinado y que ha dotado de competencia para poder juzgar, ejecutar la ejecución de los juzgados, pues necesariamente es una forma de castigo. Por lo tanto, el derecho penal, su característica es castigar los actos delictivos. Pero también con las nuevas tendencias del derecho penal, el derecho penal deja de ser un derecho represivo y castigador y se convierte en un derecho preventivo y rehabilitador, porque lo que pretende es que la persona considerada como delincuente pues pueda tener esa rehabilitación y poder retomar una vida productiva dentro de la sociedad. Y para la persona que no ha cometido ningún ilícito penal, pues a través de la ley penal que establece penas, supuestos jurídicos considerados como delito y penas, pues tenga ese impacto preventivo, el cual no querer sufrir la consecuencia de esas actividades que sería la pena y por lo tanto su acción o su actividad sea dentro de los cánones del derecho. Fines del derecho penal entonces, castigar como característica principal, como característica nueva, carácter preventivo y rehabilitador del delincuente. Características del derecho penal. Bueno, la primera que es una ciencia social y cultural. En este caso, el derecho penal lo que pretende es organizar o adecuar la actividad del hombre, porque existen dos formas. Una, si estudiamos, si lo estudiamos a través de una naturaleza objetiva, psíquico-físico, podemos indicar que la conducta del hombre debe ser del ser. El hombre debe ser según su propia actividad y tal y como lo indicamos que el hombre debe actuar en la forma correcta, siendo el ser que es. Pero el derecho penal lo que pretende es que el hombre tiene una actividad del deber ser, de cumplir con la normativa que le impone el Estado y la sociedad a cada una de las personas. Otra de las características del derecho penal indica que es normativo y el derecho penal como rama del derecho está compuesto por normas jurídicas. Que estos preceptos lo que establecen son mandatos o prohibiciones encaminadas a regular la conducta del hombre. Si nosotros observamos nuestro Código Penal a partir del artículo 123, podemos encontrar una serie de artículos en donde nos establece prohibiciones, mandatos de no hacer o de realizar una conducta de determinada forma. ¿Por qué? Porque dentro de una sociedad jurídicamente organizada existen lineamientos sociales que cumplir. Y ante la imposibilidad de cumplir con todas estas actividades por mera opción de los hombres, pues de forma coercitiva deben cumplirse. Es por eso que la ley penal tiene ese carácter de normativo y también de coercitivo, porque establece la prohibición y de no cumplirse de forma voluntaria existen los mecanismos que el mismo Estado tiene para poder obligar a las personas a que realicen determinada conducta. Es de carácter preventivo, porque es fundamentalmente jurídico.
Lo que pretende en este caso, entonces, es que ante el temor de sufrir una pena, la persona se abstenga de realizar determinada conducta. También es de carácter positivo. Para que el derecho penal pueda efectivamente ser aplicado, debe ser positivo, es decir, estar vigente en un tiempo y momento determinado. Si una norma jurídica no está vigente y no es positiva, es imposible que pueda ser aplicado, a menos que favorezca a un sindicato como una excepción. Pertenece al derecho público. ¿Por qué pertenece al derecho público el derecho penal? Bueno, debido a los puntos de vista que analizamos al principio, en el cual únicamente el Estado, como ente soberano, es quien puede aplicar penas, crear delitos e indicar cuáles son las penas para estos delitos. Entonces, dentro de su función estatal, puede aplicar el derecho penal. Por lo tanto, una de sus características es que pertenece al derecho público. El derecho penal es valorativo. ¿Por qué? Porque se trata de valorar la conducta de los hombres. Y volvemos a lo que habíamos indicado anteriormente, que únicamente las conductas, actividades que se realizan, son las que van a tener relevancia para el derecho penal, no los pensamientos. Sí. También podemos indicar que el derecho penal es finalista, porque lo que pretende el derecho penal es poder restaurar el orden jurídico que en algún momento ha sido alterado por una actividad que es considerada como delito. Restaurar el orden que tenía antes de que se realizara la comisión de un delito. Es sancionador. ¿Por qué es sancionador? Porque si hablamos de derecho penal sin un castigo, estaremos hablando de cualquier otra rama del derecho, menos del derecho penal. El derecho penal se caracteriza por reprimir, por castigar, por imponer penas, con un carácter retributivo, darle a cada uno lo que le corresponde por la comisión de un delito. Y si bien es cierto, se habla de las nuevas tendencias del derecho penal, en el cual es el otro supuesto que hablamos de preventivo y rehabilitador, necesariamente debe imponerse penas, por lo tanto, el Estado castiga y su característica es sancionador. Debe ser preventivo y rehabilitador, porque lo que pretende es lograr infundir miedo dentro de las personas para que éstas no puedan realizar conductas prohibidas por el derecho penal. Y de realizarse las conductas prohibidas, a través de los mecanismos que el Estado debe implementar, debe lograr la rehabilitación de la persona para que ésta pueda ser devuelta a la sociedad como una persona productiva. Y es fragmentario, porque también es subsidiario y de intervención mínima. El carácter fragmentario se debe a que el derecho penal es solamente una parte de los medios de control que el Estado cuenta con la lucha contra el delito. Solo una parte. Existen varias instituciones encargadas de la prevención del delito. Existen ciencias especializadas que coadyuvan con el derecho penal para la prevención del delito.
por ejemplo, la criminología, la criminalística, que realizan un aporte muy importante en la prevención del delito. Pero el derecho penal para la represión del delito solamente es una parte que el Estado utiliza y esta debe ser utilizada siempre como última opción. Bien. Evolución histórica del derecho penal. Existe dentro de la evolución histórica varias etapas. La época de la venganza privada, la época de la venganza divina, la época de la venganza pública, el periodo humanitario, la etapa científica, la época moderna y también la denominada crisis del derecho penal guatemalteco. ¿Y a qué se refiere la época de la venganza privada? Bueno, en la época de la venganza privada, vamos a indicar que es la época en la cual no existía un derecho penal como tal. Se trataba de realizar una retribución por un mal causado a una persona, devolviendo un mal similar como legítimo derecho para resarcir una transgresión que se sufría. En esta época de la venganza privada, aparece la ley del talión, con la necesidad en la cual trataba de poder, de cierta forma, organizar de mejor manera la forma en la cual se ejercía la venganza, según la cual no se podía devolver al delincuente un mal mayor al inferior a su víctima. Existe también la época de la venganza divina. Va a tener cierta diferencia en cuanto a la época de la venganza privada, en virtud que con la aparición de la ley del talión, pues se limitaba la venganza privada, no se limitaba la venganza privada. Lo que pretendía era encontrar una forma alterna para resarcir el daño causado. En la época de la venganza privada también apareció la composición a través del cual se ofrecía a un familiar la entrega de una cantidad monetaria que pudiera resarcir el daño causado, evitando que la persona afectada pudiera tomar venganza. En la época de la venganza divina, la justicia penal se ejerce en nombre de Dios. Los jueces en nombre de Dios, que regularmente eran sacerdotes, imponían las penas a los delincuentes. Y se consideraba que a través de estas penas, pues ellos purificaban su alma, purificaban el delito. Y la divinidad obraba a través de ellos cuando se le imponía una pena. Posteriormente apareció la época de la venganza pública. En esta época, el poder público, representado por el Estado, ejerce la venganza en nombre de la colectividad. Podemos encontrar entonces que en esta época el Estado entonces empieza a tomar un papel muy importante, que es el único que puede ejercer el derecho de castigar en nombre de la colectividad o de los individuos cuyos bienes jurídicos han sido lesionados o puestos en peligro. Posterior a ello existe el periodo humanitario. Y en este periodo humanitario se aparece una persona denominada César Bonesana, el marqués de Beccaria, que se hizo muy famoso por una obra que él escribió acerca de los delitos y de las penas. Y lo que él pretendía a través de esta obra es que se humanizara efectivamente las penas, que las penas no fuesen desproporcional al delito cometido, porque no se trataba entonces de
de únicamente imponer una pena, sino efectivamente de infundir y lesionar a la persona y a su dignidad. Entramos a la etapa científica y podemos decir que se inicia con César Bonesana, el Marqués de Beccaria, y subsiste hasta la crisis del derecho penal clásico y con el aparecimiento de la escuela positiva. La época moderna se vuelve un derecho penal que es una ciencia y existen muchas ciencias que empiezan a coadyuvar al análisis y estudio del derecho penal. ¿Ya que se le llama crisis del derecho penal guatemalteco? Se le llama crisis al derecho penal debido a que hemos estado desde el año 1834 con la emisión de varios códigos penales, pero en la actualidad que han sido emitidos hasta 5 códigos penales, no existen definiciones concretas para poder indicar a qué se refiere cada uno de los institutos jurídicos que tienen relevancia dentro del derecho penal. Por ejemplo, no encontramos una definición concreta de qué debemos entender como delito, qué debemos entender como pena, qué debemos entender como medidas de seguridad. Existen algunos tipos penales que tienen doble pena o penas mixtas. Y no existen en la actualidad, pues, mayor número de juristas especializados que nos permitan revisar a través de sus obras el análisis necesario de cada una de las instituciones que conforman el derecho penal. Diversas denominaciones de derecho penal. Se le ha denominado como derecho penal, derecho criminal, derecho de castigar, derecho represivo, derecho sancionador, derecho determinador, derecho reformador, derecho de prevención, derecho protector de criminales y derecho de defensa social. Las denominaciones que más se han acercado para poder darnos los matices necesarios y entender qué es el derecho penal es el propiamente derecho penal y el derecho criminal, debido a que el derecho penal se caracteriza por reprimir el delito y al denominarlo como derecho criminal estamos haciendo alusión a un delito. Por lo tanto, son las denominaciones más acertadas. Clases de derecho penal. Podemos encontrar un derecho penal denominado derecho penal administrativo, derecho penal disciplinario y derecho penal fiscal o tributario. Relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas. Bueno, el derecho penal se relaciona principalmente con el derecho constitucional, debido a que, si recordamos el artículo 175 de la Constitución, existe lo que denominamos como jerarquía constitucional y establece que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Se complementa con el artículo 46 de la Constitución y con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Entonces sí tiene estrecha relación porque el derecho penal no puede contrariar normas de carácter constitucional. Con el derecho civil, debido a que el derecho civil o derecho común es una de las formas en las cuales se ha tratado de regular la conducta de los hombres. Y únicamente cuando es necesario acuñar, respaldar o complementar normas de derecho civil, pues aparece el derecho penal para poder apoyar. Un ejemplo, por ejemplo, estamos redondando. Un ejemplo claro sería en el delito de negación de asistencia económica. El derecho civil establece obligaciones en relación a la paternidad y filiación, obligaciones en cuanto al alimento de los hijos.
Cuando esta obligación de índole civil no es cumplida a cabalidad, entonces el derecho penal entrará a actuar únicamente haciendo cumplir una obligación de tipo civil, regulado en el artículo 242 del Código Penal. Con el derecho internacional, ¿por qué? Porque nuestra normativa jurídica establece que las normas de carácter internacional en materia de derechos humanos pues tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y con la legislación comparada, porque existe necesidad de realizar un análisis de la legislación vigente en otros países para poder estudiar, analizar, comparar y extraer lo positivo de estas normas jurídicas para regular el fenómeno criminal en otros países, siempre y cuando la legislación esté vigente. Enciclopedia de las Ciencias Penales. ¿Y a qué se le llama Enciclopedia de las Ciencias Penales? Bueno, se le llama enciclopedia al conjunto de ciencias que tienen por objeto el estudio no solo del delito, del delincuente y de las penas, de las medidas de seguridad, y que estas tienen una repercusión directa y un apoyo indispensable al derecho penal para su correcta aplicación. Estas ciencias auxiliares son la filosofía del derecho, la historia del derecho, la legislación comparada, la antropología criminal, psicología criminal, sociología criminal, penología, derecho penitenciario, política criminal y criminalística. Las escuelas de las ciencias penales, es necesario que realicemos un análisis detallado y más a profundidad en la intimidad de nuestro hogar. Es la escuela clásica, la escuela positiva, la escuela intermedia o ecléctica y el positivismo jurídico, que es la forma en la cual se establecen los postulados propios de cada uno de ellos y la forma en la cual se reguló en cada etapa de la evolución del derecho penal. Y se realiza también estudiando no solo los postulados, sino las características propias de estos pensamientos denominados escuelas. Señores estudiantes, es importante el poder hacerles el recordatorio nuevamente de Universidad Rural recomienda en cuanto a la asignación de los cursos y la fecha límite que se tiene. También en cuanto a la boleta de inscripción, reinscripción y programas especiales. Señores estudiantes, es un verdadero privilegio compartir con ustedes y voy a estar complacido de estar apoyando y resolviendo las dudas e inquietudes que puedan tener durante el transcurso de la semana. Esperamos que este semestre sea productivo, beneficioso, de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Los invito a que en la intimidad de su hogar puedan poder analizar cada uno de los conceptos hoy estudiados, quizá de forma escueta por razón del tiempo, pero que es necesario que los consoliden en la paz y la intimidad de su hogar para futuras referencias. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención. Espero verlos próxima semana.